Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia impartida por el doctor José Rubén Romero, a quien quiero le brindemos un fuertísimo aplauso, por favor. Quien esta tarde nos compartirá sus amplísimos conocimientos, hoy específicamente en un encuentro titulado Lo femenino en el Códice Durán. Este es un título reducido a todo lo que el doctor nos explicará sobre este documento que es importantísimo para México y para España. Pues es un placer, a nombre de nuestra directora general Jimena Caraza Campos, darle la bienvenida esta tarde en esta conferencia organizada en el marco de la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, en conmemoración al Año de la Mujer Indígena que se celebra o se ha decretado desde México. Esta conferencia forma parte de un seminario académico desarrollado en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, a quien debemos agradecerle también este enorme trabajo, y tiene como propósito profundizar en los contenidos de la exposición, destacando la relevancia de las mujeres y las deidades femeninas como fundamentos de la cosmovisión y de las prácticas culturales en México. Nos honra, como ya lo dije, contar con la presencia del doctor Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, con quien celebramos esta alianza que refuerza nuestro compromiso compartido con la divulgación del conocimiento y la promoción del patrimonio mexicano en México y también en España. A lo largo de los próximos meses y semanas contaremos con 3 sesiones más de este seminario a cargo de ponentes de gran nivel, con un ciclo de cine realizado por mujeres indígenas, cursos, talleres familiares y recorridos guiados a la exposición. Les recomiendo que entren a la página de www.casademexico.es y ahí van a encontrar toda la programación que hemos diseñado en torno a esta magnífica exposición. La mitad del mundo es una muestra que nos llena de orgullo por nuestras raíces y por el extraordinario trabajo de investigadores, arqueólogos, antropólogos e historiadores que con su dedicación nos permiten comprender mejor nuestro pasado y nuestro presente. En este contexto es un privilegio contar con especialistas como el doctor José Rubén Romero, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien inaugura este ciclo con la conferencia Lo femenino en el Códice Durán. Esta tarde tendremos un acercamiento al principio femenino en el México antiguo a partir del estudio de la historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme de Fray Diego Durán. Esta obra, conocida también como Códice Durán y conservada en la Biblioteca Nacional de España, cuenta además con una reciente edición facsimilar impulsada por UNAM España. Se trata de uno de los registros novohispanos más importantes para comprender la historia y la cosmovisión del México antiguo. Agradecemos al doctor Romero por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia, que son invaluables. Y obviamente gracias a todos ustedes por acompañarnos el inicio de este programa. Espero que no se pierdan el resto de las 3 conferencias que prometen lo que hoy van a ver. Muchísimas gracias. Quiero cederle la palabra al doctor Ciro Murayama de UNAM España. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Casa de México en España por abrir sus puertas una vez más a la colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM España. Gracias a Jimena Caraza, su directora, y también a Vania Rojas, que permanentemente colabora permitiendo que el trabajo que hace la Casa de México y el que realiza el Centro de Estudios Mexicanos en España, pues generen sinergias productivas para difundir la cultura y el conocimiento que se generan en México aquí en España. Y como ya mencionó Vania, pues tenemos
el privilegio esta tarde de contar con la presencia del doctor José Rubén Romero Galván, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor también del Colegio de Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios, y permítanme simplemente contar cómo, además del profundo conocimiento que tiene sobre el México prehispánico, el doctor Romero Galván también cuenta con una desbordante energía y entusiasmo para hacer realidad lo que inicia como sueños y proyectos. Hace unos meses, cuando nos enteramos que el gobierno de México le había propuesto al gobierno de España impulsar la exposición que ahora tiene lugar en 4 sedes de Madrid, la mitad del mundo, la mujer en el México indígena, comentábamos de qué manera la Universidad Nacional podría sumarse a esta importante exposición que también veíamos como una oportunidad, lo digo así, de fortalecer los vínculos culturales, las raíces compartidas en un momento de innecesarios desencuentros. Y conversando con el director de la Biblioteca Nacional de España, con Óscar Arroyo, él recordó que había un proyecto que estaba dormido, que era la posibilidad de hacer conjuntamente una edición facsimilar del Códice Durán, de la historia de las Indias de la Nueva España e islas de tierra firme de Fray Diego Durán. Pues nos pusimos manos a la obra, la Biblioteca Nacional de España cedió las imágenes en alta resolución y el equipo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM hizo un trabajo muy acucioso para conseguir que las imágenes que se traslucían, los textos y los dibujos entre las hojas del códice tal cual está depositado en la Biblioteca Nacional, pues pudieran trabajarse para que la edición facsimilar fuera clara. Esto fue hace solo unos meses y el trabajo entre las dos instituciones nos permitió ver que este proyecto podría tener sentido y estar a tiempo porque la exposición se inauguraba en octubre de este año. Hacía falta quien pudiera hacer un estudio introductorio y el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, que es economista pero también es historiador, sugirió que el doctor Romero Galván pudiera hacer ese texto. Y el doctor Romero Galván dejó al lado sus múltiples tareas y proyectos académicos para darse unas semanas y entregar un magnífico texto que hoy voy a tomar un segundo, que hoy es el estudio introductorio de esta edición facsimilar que se hizo en México en una edición venal y en una edición no venal aquí en España. Esta mañana estuvimos en la Biblioteca Nacional entregando la mitad de la edición no venal, así que se puede consultar en su biblioteca, bueno, en la propia biblioteca y en distintas bibliotecas públicas de España donde se va a distribuir. Y también contamos con un texto de María José Rucio, que está aquí, que nos acompaña, que es directora de los incunables de la propia Biblioteca Nacional de España. Así que muchas gracias por su trabajo y su disposición de colaboración. Así que, bueno, estamos realmente de plácemes porque este proyecto se logró concretar y con este espléndido texto dijimos, ya con Casa América, cómo vestimos no solo de piezas la exposición, sino de conocimiento. Y dijimos, pues es necesario que esté el doctor Romero Galván en España y él inaugura
estas conferencias que vamos a tener a lo largo de los próximos meses mientras esté la exposición en este tramo final de 2025 y 2026, así que es realmente un placer. Muchísimas gracias, doctor Romero Galván, y pues no me queda sino agradecerles a ustedes también, a todas y a todos ustedes estar aquí esta tarde, y pues ya no me extiendo más y dejo el plato importante que es el conocimiento y la conferencia del doctor Romero Galván. Gracias. Muy buenas noches. Es siempre un deber muy grato dar las gracias en primer lugar, al público que está dispuesto a escucharlo a uno, sobre todo esta tarde lluviosa. Se tomaron la molestia de dejar sus casas o sus trabajos para venir aquí. Espero que no sea una empresa decepcionante. También quiero agradecer muy cumplidamente a las personas que acogieron el proyecto, que me recibieron, no sé, Jimena Caraza, que es la directora general de la Fundación Casa de México en España, a Vania Rojas, a Alejandra Gutiérrez, a José Carlos Morales, y de mi instituto, bueno, la directora que acogió también con mucho entusiasmo el proyecto, la doctora Elisa Speckman, al doctor Ciro Murayama, que dirige tan atinadamente el Centro UNAM España, a el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que se dio a la tarea de lograr esta edición tan bonita, tan lograda esta mañana, cuando gracias a María José tuvimos oportunidad de ver el original. Realmente fue emocionante y pueden ustedes estar seguros de que esta edición no traiciona en nada ese original tan maravilloso. Y por supuesto, bueno, a la Biblioteca Nacional de España que retomó este proyecto, un proyecto que lo comentamos esta mañana, en el que de alguna manera yo desde los años 80 comencé a vislumbrar. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hame movido, cristiano lector, a tomar esta ocupación de poner y contar por escrito las idolatrías antiguas y religión falsa con que el demonio era servido antes de que llegase a estas partes la predicación del Santo Evangelio, el haber entendido que los que nos ocupamos en la doctrina de los indios nunca acabaremos de enseñarles a conocer al verdadero Dios, si primero no fueren raídas y borradas totalmente de su memoria las supersticiosas ceremonias y falsos cultos de los falsos dioses que adoraban, de la suerte que no es posible darse bien la sementera del trigo y los frutales en la tierra montuosa y llena de breñas y maleza, si no estuviesen primero gastadas todas las raíces y cepas que ella de su natural producía. Estas son las palabras con las que Fray Diego Durán, a quien voy a evocar en esta charla, comienza su tratado segundo de su historia de las Indias, de Nueva España e islas de la tierra firme. Nombre que de entrada nos puede sugerir cierta inquietud por aquello de islas de la tierra firme, porque bueno, si ustedes recuerdan, la única isla de la tierra firme que hay en la literatura es la ínsula Barataria, de la cual Sancho Panza fue nombrado gobernador. ¿A qué se refiere Durán con esto de las islas de la tierra firme? Pues se refiere a dos islas situadas en medio de unos lagos que están en un altiplano, en tierra firme, que son esas islas en las que
los mal llamados aztecas, en realidad debemos de llamarlos mexicas, porque así se llamaban ellos a sí mismos, fundan primero México Tenochtitlan y después México Tlatelolco. Sobre eso les podría contar mil cosas respecto de esa fundación y de la migración de este grupo desde lugares ignotos, pero no es el caso detenernos en eso, y creo yo que lo interesante es adentrarnos en el universo que nos ofrece la historia que Fray Diego Durán escribió en la segunda mitad del siglo XVI. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Primero voy a evocar la vida del fraile, porque naturalmente la vida de los historiadores, en este caso de este cronista dominico, impactan de manera importante la obra. O sea, la obra del historiador es una obra de un ser humano que mira a otro ser humano y debe ser considerada como tal. Es una falacia pensar que el historiador dice la verdad así como si la sacara del éter. No, es un ser humano que observa a otro ser humano, y así hay que considerarlo siempre. Es una empresa que se resuelve en esos planos. Entonces, bueno, es la historia, es la crónica en donde un fraile dominico, con sus intereses y su origen español, se aproxima a un universo que es el de los naturales de la Nueva España. Fray Diego Durán nació en Sevilla. No sabemos exactamente cuándo. Es muy posible que haya nacido en la década de los 30 del siglo XVI. Sevilla en esa época es una ciudad espléndida, espléndida. Es el puerto al que llegan todas las embarcaciones que conectan con el nuevo continente, con América, que comienza a poblarse, que comienza a conquistarse. Es una ciudad inmensamente rica, rica en todos sentidos, no solamente materialmente, sino también todo lo que se dice, lo que se cuenta, lo que se escucha en sus hogares es muy elocuente. Personajes que están ahí de paso, esperando embarcarse para llegar a las nuevas tierras. Individuos que regresan de las Indias y que cuentan cosas. Productos que también llegan de aquellas tierras. Indígenas que llegan también. O sea, ¿se dan ustedes cuenta el universo en el que este niño comienza a crecer? O sea, es un universo inmensamente rico en el que se entrecruzan mil cosas. Debió ser, ciertamente, un niño profundamente sensible ante la realidad. Y lo que escuchó y lo que vio debió haberlo impactado inmensamente. En algún momento su padre toma la decisión de ir a las Indias. Su padre seguramente era un artesano, a lo mejor no de muchas posibilidades económicas, sí las suficientes para pagar el viaje, porque era caro ir a las Indias. Había que pagar no solamente el lugar en la embarcación, sino también la comida que se llevaba. Y eran 3 meses de navegación, 3 meses que a lo mejor se diluían en una tormenta. Vamos, la gente se confesaba antes de embarcarse porque el riesgo de morir era inmenso. Entonces podemos pensar nosotros, este jovencito, este niño, es un niño que se embarca con sus padres en Sevilla, que era un puerto pluvial, que salen al Atlántico y seguramente pararon en las Islas Canarias, y que finalmente al cabo de unos meses llegan a Veracruz. Veracruz ahora es una ciudad espléndida, pero en aquella época era un villorrio, además malsano, la gente se enfermaba, el clima no era nada benigno y no se detenía nadie allí. Y seguramente muy pronto agarraron sus bártulos para adentrarse en el territorio de la naciente Nueva España, que ya se llamaba Nueva España.
debió haber sido en los 30. Imagínense subir aquellas sierras sinuosas, llenas de vegetales extraños que en Andalucía eran desconocidos, y de pronto bajar a un altiplano en donde hay unos lagos y unas ciudades en el centro de los lagos. O sea, para un niño de 6, 7 años debe haber sido un espectáculo de verdad increíble, arrobante. Entonces, bueno, su padre decide instalarse en Texcoco, no sabemos a qué se dedicaba, y Diego Durán dice en algún momento en su crónica que no le nacieron ahí los dientes, pero ahí los fue a mudar. Debió tener entonces, cuando estaban en Texcoco, alrededor de 6, 7 años. Ahí pasa su niñez, vinculado precisamente con los niños, hijos de los naturales. Y hay en su crónica elementos que nos permiten muy bien aquilatar la relación que pudo haber establecido con esos niños. Por ejemplo, nos habla de haber probado ciertas comidas. Había una comida muy característica que se solía consumir en una de las veintenas del calendario prehispánico, que eran unos tamales, o sea, unos bollos cocidos al vapor de maíz, hechos de maíz con frijol. ¿Verdad? Entonces, Durán dice haberlos probado y que eran muy buenos. O sea, está vinculado con eso, aprendió la lengua náhuatl también. Entonces, se integró totalmente ese niño sevillano. Y no sabemos en qué momento, posiblemente en su adolescencia, se fue a vivir a la Ciudad de México. Hay en su crónica elementos que nos permiten aquilatar precisamente la manera como se vinculó con la cotidianidad de la Ciudad de México. Y siendo todavía muy joven, decide ingresar como fraile al convento de Santo Domingo, de los dominicos, que desde 1526 estaban ya en la capital del virreinato. Sabemos por las actas de los ¿cómo se llama?, de los que tienen los frailes dominicos, más o menos cuál fue su desarrollo dentro del convento. Sabemos, por ejemplo, que ya para 1556 se le menciona como estudiante. En 1561 ya se le da por presbítero, eso es, ya había sido ordenado. Y según las constituciones de la Orden de los Predicadores, no podían permanecer en un sitio, sino los iban cambiando. Las asignaciones eran en cada capítulo provincial, de tal suerte que Fray Diego Durán se pudo mover por muchos lugares de la geografía novohispana. Es una geografía que apenas se está construyendo, digamos. Estuvo en Oaxaca, por ejemplo, pero también estuvo en algunos conventos de la zona de Morelos. Y lo interesante es que es un hombre tan perceptivo de la realidad que, persiguiendo precisamente los afanes que se plantea y que están inscritos en el texto que les leía al principio, o sea, comprender la realidad indígena para mejor evangelizar, él va reuniendo materiales con una profunda sensibilidad, e insisto en ese carácter sensible del autor. Lo que observa, lo que conversa con los indígenas. En su historia hay muchos pasajes en los que se nota perfectamente los vínculos que el autor está estableciendo con los indígenas. Hay, por ejemplo, así rápidamente les cuento, el único autor cronista de aquella época que nos habla de la sacralidad del mercado es Durán. Y eso resulta de una conversación que tiene con un indígena que se encuentra un domingo
con un indígena y le dice que, bueno, que qué ocurre, que por qué va al mercado y no va a misa. Y en la explicación que el indígena le da, queda más que claro que el mercado es un rito. Y esa sacralidad del mercado es interesantísima. Y es el único autor. Ni Sahagún, con toda su ciencia y su exactitud renacentista, logró llegar a tales atisbos. Pero sí llegó Durán por la sensibilidad que lo caracterizó desde siempre. Entonces, esta movilidad a la que lo obligaba su pertenencia a la orden de predicadores, le da oportunidad de hacerse de un panorama muy amplio y muy profundo de la cultura indígena, pero siempre en aras de la evangelización. Muchos colegas míos se lamentan de no encontrar en Durán o en Sahagún tal o cual información. Pues no la van a encontrar porque no es el interés del autor, porque el autor esos autores no escribieron pensando en dejarnos un testimonio que nos sirviera a los historiadores del siglo XXI para armar nuestras historias. Ellos escribieron aquello como un instrumento para la evangelización. Y Durán es muy claro. Hay pasajes en los que dice, y los padres deben de saber la lengua para poder confesar y para poder transmitir los misterios de la fe. Misterios de la fe que, por supuesto, cuya transmisión, por supuesto, planteaba muy serios problemas, porque claro, no había los referentes. En el náhuatl no existía ningún referente de Trinidad, por ejemplo. ¿Cómo explicar la Trinidad? ¿O cómo explicar la transubstanciación, o sea, la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía? O incluso cómo hablar de la crucifixión si no había crucificados en el México prehispánico. Y entonces los textos náhuatl dicen que es extender los brazos, nada más. O sea, es otra mentalidad y otros parámetros culturales a los que se están enfrentando. Y ahí está Durán insistiendo precisamente en que aprendan bien la lengua náhuatl para que puedan precisamente transmitir los misterios de la fe y confesar. Confesar que era interesantísimo. El otro día conversaba yo con mis amigos que se hicieron confesionarios, manuales para confesar en lengua náhuatl. Pero cuando uno los lee, es que uno dice, es que los indígenas debieron haber aprendido muchísimas cosas, porque ¿cómo lo hiciste? ¿Con quién lo hiciste? ¿Cuántas veces? ¿Cómo te pusiste? ¿Cómo te eso? O sea que sexualmente debió haber sido una educación sexual, pero de verdad intensiva a través de la confesión, porque entonces los indígenas dijeron, ay, ¿qué se puede hacer eso? ¡Qué barbaridad, qué maravilla! Entonces salía contraproducente, yo creo. Pero bueno, es un reto inmenso y a ello está respondiendo Durán con su obra. Entonces, digamos que se da la tarea de escribir. En 1581 concluye lo que vino a ser el primer tratado, que es histórico, es historia, y los otros dos tratados los concluyó antes. O sea, en lo que conocemos en esta crónica, digamos que cronológicamente las partes están invertidas, porque primero nos ofrece lo que escribió después y enseguida aquello que había escrito primero. Después de esta época, después del 81, seguramente tenía ya los originales y es evidente que, y se percibe en esta edición y en el original que tuve la inmensa fortuna de ver esta mañana gracias a María José, que a mí me emocionó mucho. Este original debió ser elaborado por un amanuense con la participación de pintores que seguramente se habían formado en la tradición
de los antiguos tlacuilos, de los antiguos pintores de códices, ya con una influencia muy europea. Hay elementos muy renacentistas en las ilustraciones. Es una gran riqueza la de esta obra, pero no es la letra de Durán, no la conocemos. Yo pregunté si existía en el libro de profesiones que conservan los dominicos, si existía el acta de profesión de Fray Diego Durán para ver la firma y ver su letra, y esos años no están. Entonces no conocemos la letra de Durán, pero esta letra seguro que no es de Durán. Esa letra es de un amanuense, es una letra pulida, prolija, muy bonita, muy bien organizada. Es un profesional de la escritura el que escribió esto. Debió haber costado dinero, porque en aquella época el papel era caro y pagar un amanuense también era caro. Sagún, por ejemplo, cuando trató cuando se encaró la necesidad de que se copiara toda su obra, sus hermanos, llegó un momento que le dijeron: no te pagamos al amanuense ni el papel. Y después él escribió y rogó y todo, y sí le dieron los medios, pero no era muy evidente. Todo eso era caro. El papel era caro, porque el papel se hacía de manera muy artesanal, muy artesanal, no era hoja por hoja que se hacía. En fin, hecho este manuscrito, seguramente fue guardado en el convento de Santo Domingo y vuelve a aparecer precisamente en la biblioteca del rey Felipe IV, y de ahí pasó a la Biblioteca Nacional. Yo sinceramente desconozco, hay para mí un paréntesis en la historia del manuscrito, cómo fue que llegó a estas tierras. Seguramente llegó como un regalo, dado el carácter tan bello y de buena factura de esta obra. Las fuentes de que se sirvió fueron muy diversas. El tratado primero proviene principalmente de una crónica escrita en lengua náhuatl, seguramente por algún noble indígena, que él está siguiendo. Y de ahí precisamente la riqueza de los tonos, del color que nos ofrece esa primera parte, en donde hay discursos, en donde hay descripciones muy cuidadosas. Es de verdad de una inmensa riqueza el primer tratado, que es la historia de los mexicas desde el inicio de su migración, con una pequeña discusión sobre el origen del hombre americano. Según Durán, era una de las tribus de Israel, porque claro, era obvio que el hombre americano, para estos hombres de fe, no podía ser oriundo de estas tierras. Si hubiera sido oriundo de estas tierras, hubiera surgido a la realidad lejano y sin ninguna relación con Adán y Eva. ¿Y qué significaba eso en ese momento? Significaba el no ser descendiente de aquella primera pareja creada por Dios y por lo tanto no tener ningún vínculo con ese origen, y el no haber sido redimido por Cristo, o sea, ser totalmente exótico de la realidad, lo cual era verdaderamente terrible. Entonces, si son judíos, bueno, aunque sean judíos de la diáspora, pero de todas maneras son creados por Dios. Entonces, ese es el primer tratado. Seguramente también acudió a algunos códices de contenido histórico. Los otros dos tratados, los que se refieren a los ritos y al calendario, ahí sí debió haberse basado en información muy indígena, esto es, tanto testimonios de indígenas directamente como códices religiosos y códices calendáricos, pero no así la primera parte. La primera parte es una parte totalmente histórica. Ese es, digamos, en términos generales, el panorama de la obra toda de Fray Diego Durán.
esta obra excepcional. Naturalmente, hablar en este universo historiográfico de la presencia de lo femenino es referirnos a un tema que se presenta de manera fraccionaria. O sea, porque no era su intención, Fray Diego Durán, hablar de lo femenino. ¿Cómo podemos nosotros sortear esta dificultad? Pues yendo precisamente al Tratado Segundo, en donde habla de las divinidades femeninas. Y ahí sí encontramos nosotros elementos que nos permiten acercarnos a la manera como el hombre prehispánico está concibiendo a la feminidad, como está concibiendo a la mujer. Y por supuesto, esto teniendo en cuenta lo que sabemos por otras fuentes, podemos nosotros, digamos, tener una idea de lo femenino en la época prehispánica. Hay que tener en cuenta de entrada que se trata de lo femenino en una realidad muy peculiar, que es una realidad militarista. Y si digo militarista, digo por fuerza una realidad en la que la varonía tiene un peso muy específico, porque son los soldados, son los militares los que marcan la pauta. ¿Por qué? Porque todo el primer tratado, por ejemplo, es una sucesión no solamente de los señores que gobiernan, sino de guerras siempre victoriosas que se resuelven con la imposición de tributos muy onerosos. O sea, los mexicas fueron de verdad un pueblo que impuso cargas tributarias a las provincias conquistadas, cargas inmensas, enormes, muy, muy pesadas de pagar. Pues por eso, cuando llegó Cortés, hubo grupos que inmediatamente se aliaron a él en contra de los mexicas, porque los mexicas eran de verdad un grupo, un estado muy poderoso, pero un estado que había sometido ominosamente a las naciones que estaban a su alrededor, a las cuales había conquistado. Entonces, es una sucesión de guerras. Y estamos hablando de guerras, pues hablamos de militares, hablamos de hombres que se formaban para ser parte de los ejércitos. Pero aún así, con todo esto, la mujer tiene un sitio específico. Y es al que me voy a referir ahora. Quiero comenzar diciendo que para el hombre prehispánico el universo es un universo que podríamos nosotros calificar de binario. Está el arriba, que es seco, es caliente, aéreo, masculino. Y está el abajo. Eso no significa que haya un estrato superior y uno inferior, ¿no? Es otra cosmovisión, no hay una calificación al respecto. Y el abajo, que es húmedo, oscuro, fértil y femenino. O sea, son esas dos partes del universo. Y existen otros textos, y hago alusión a ellos. Se trata, por ejemplo, de un texto muy peculiar, del cual no conocemos sino la versión francesa que preparó TV y que se conserva en la gran sala de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia, que además lleva un nombre en el francés de la época, l'histoire du Mexique se llama. Y es una historia en donde en alguna parte nos narra cómo fue creado el mundo. Y dice que dos dioses, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, bajaron de la parte superior del universo a una diosa llamada Tlaltecutli. Y que llegada al piso, a la superficie de la tierra, la dividieron en dos.
y una parte la pusieron en el firmamento y la otra parte la dejaron abajo, y que se dieron a la tarea de impedir que esas dos partes volvieran a reunirse. Y entonces de la parte inferior surge la naturaleza, de sus cabellos surgen los bosques, la hierba menuda, de su nariz surgen las sierras y los montes, de sus ojos surgen las fuentes de donde emana el agua. En fin, es la naturaleza misma y es una mujer. O sea, es la parte inferior del universo que está destinada a fructificar en todos los mantenimientos de los que requiere el hombre para sobrevivir. Y eso, por supuesto, repercute en la sociedad. ¿Cómo repercute? Bueno, la mujer es tanto la que carga con la inmensa responsabilidad de la reproducción del grupo, o sea, a través de la maternidad, como también se encarga del último eslabón de la producción, que es transformar los bienes ya en alimento, ya en ropa, para alimentar y para vestir a los miembros de la comunidad. Y esas funciones son vitales y están apuntaladas, digamos, algunas de ellas a través de ciertos ritos y de la presencia de ciertas divinidades. Por ejemplo, estaba prohibido el uso, pero con penas muy severas, de hierbas abortivas. ¿Qué significaba eso? Significaba, en primer lugar, que existía la práctica del aborto a través de hierbas, pero que al mismo tiempo estaba prohibida porque, digamos que, impedía el buen ritmo de reproducción del grupo. Eso por un lado. Y por otro lado, también, en el caso de la nobleza, que es un grupo muy reducido, ahí lo que opera es la existencia de la poligamia. No porque fueran proclives a los arrebatos de la carne, sino porque era absolutamente necesario. Era un grupo tan reducidito que entonces cada noble debía tener varias mujeres para tener muchos hijos, porque claro, las muertes de fiebre puerperal eran, vamos, a pasto. Muchas mujeres morían en el parto o después del parto. Y la muerte de niños era también inmensa. Y la muerte, y si ya llegaban a ser mayorcitos, pues resulta ser que en la guerra pues daban también matarili. Pues claro. Entonces era un grupo que sufría continuamente la disminución de sus efectivos. Eso había que, digamos, manejar eso a través de la poligamia, cosa que los frailes no entendieron. Los frailes llegaron y querían que cada noble escogiera una mujer que debía ser la más antigua, que muchas veces no era la que escogían porque era la que tenía más años, escogían a la más jovencita, bueno, pues porque así es la vida, ¿verdad? Entonces, claro, para los frailes era aquello algo insostenible, y fue una lucha en todo el siglo XVI, porque decían, y que se casen enfrente de la iglesia, en facie iglesia. Entonces, bueno, está la mujer pues como elemento importante en la reproducción del grupo. ¿Y qué ocurre con la mujer que se embaraza y que pare? Pues resulta ser que el parto es considerado una batalla. Y la mujer que muere en el parto se equipara con el militar que muere en la guerra. Entonces, en el mundo, en el universo, los jóvenes que mueren
los militares que mueren en el campo de batalla acompañan al sol, que es un gran honor acompañar al sol, acompañar a Tonatiuh, porque el sol es una divinidad que viene dando, el nombre Tonatiuh significa venir dando calor. Es este astro que da calor, que da vida, acompañado por los jóvenes que mueren en el campo de batalla desde el amanecer hasta el cenit. Digo, así hasta el cenit. Y en el cenit toman el relevo de la tarea de acompañar al sol las mujeres que mueren en el parto. O sea, se les equipara con los militares que mueren en la guerra. O sea, es un poco decirles, si tú mueres en el parto, vas a ser una guerrera victoriosa, porque vas a acompañar al sol. O sea, ideológicamente es algo que pesa mucho. A lo mejor para nosotros no, pero para ellos en su circunstancia, por supuesto que pesa mucho. Entonces, digamos que la mujer tiene ese carácter y esa posibilidad de ingresar a ese ámbito, si no totalmente sagrado, porque no se convierten en diosas, sí equipararse con los grandes militares que morían en la guerra. Por supuesto, la importancia de la mujer en el seno del hogar, y no me voy a detener mucho en esto porque sería cuento de no acabar, es importantísima. De ello tenemos datos, por ejemplo, en el libro sexto de Sagún, en donde hay discursos que le dirigen a las jóvenes, en donde se marcan las pautas de conducta de que la joven debe de seguir. Conducta que tiene que ver con enfrentar un mundo en el cual el sufrimiento está allí presente. O sea, eso desde el nacimiento. La partera le dice a la niña, vienes a un mundo en donde hay lágrimas, en donde hay sufrimiento. O sea, el mundo no es color de rosa, ni para las mujeres ni para los hombres. Pero están los Huehuetlactoli, que así se llaman esos discursos didácticos, y están, por ejemplo, en el Códice Mendocino que se conserva en la biblioteca de Oxford. Están toda una parte, digamos, etnográfica en donde la presencia de la mujer y la educación que da a los niños desde pequeñitos es realmente importante. O sea, la mujer como transmisora de conductas e ideología en las generaciones jóvenes. O sea, no solamente es una reproducción física, sino es una reproducción ideológica a través de la cual se está adecuando al joven a la vida de ¿cómo se llama?, de la vida cotidiana. Es sobre todo en el caso de la obra de Durán, son 6 capítulos en el Tratado Segundo, en donde se habla de las celebraciones con las que los mexicas honraban a las diosas de su calendario. Todas estas diosas están vinculadas en el fondo con esto que yo les describí al principio, que tiene que ver con el mito que refiere l'Histoire du Mexique, con la fecundidad, con los mantenimientos, eso es con los frutos que la tierra va a dar. O sea, eso es primordial. Y son deidades de una importancia inmensa. Cada descripción nos dice cuáles son los atavíos de esas diosas. Y lo pueden ver en la exposición que está aquí puesta, o sea, cómo se manifiestan las diosas con faldas de serpientes, con corazones, con pectorales con corazones, a veces con ¿cómo se llama?, con espigas de maíz en las manos, en fin, es un universo
permeado de feminidad, porque la serpiente es, digamos, un elemento muy femenino, y vinculada con los mantenimientos que son tan necesarios para la subsistencia del ser humano. Entonces, digamos que ¿cómo se llama? Capítulos de la obra del segundo tratado de Durán son importantes porque nos muestran a la mujer en el ámbito prehispánico con toda la importancia y la contundencia que tuvo, aún inserta en una sociedad militarista. Es tan profundo el asunto que los grupos de hombres, lo que llaman en algunas crónicas las tribus, surgen a la tierra, surgen a la superficie a través de cuevas. Y hay códices en los que las cuevas están dibujadas como si fueran úteros, o sea, es la tierra que está pariendo a los hombres a través de las cuevas, a través de esas cuevas úteros. Ven ustedes, lo femenino aún no acabamos de, ¿cómo se llama?, de ajustarlo, tanto parte del universo a la realidad prehispánica. Precisamente se nos presenta como algo muy, muy difuso. Entonces, es obvio que cada una de estas deidades, que todas tienen referencia, por ejemplo, a la serpiente, nos están refiriendo a esta parte del universo, que es la parte inferior y femenina. Es tan importante que políticamente, por ejemplo, el Tlactoani, el gobernante, Tlactoani significa aquel que tiene por propio hablar, el que habla por antonomasia, el que manda, es el Tlactoani. El Tlactoani gobierna a un lado de un personaje llamado Cihuacóatl. Y Cihuacóatl es, bueno, algunos colegas míos dicen, ay, es la mujer serpiente. No, no es la mujer serpiente. Cihuatl, por supuesto, es mujer, pero Cóatl no es nada más serpiente. Cóatl tiene un universo semántico más complejo. Cóatl es también gemelo. Por eso en México a los gemelos se les llama cuate. Yo tuve unos hermanos cuates, pues eran cuatitos, pero no porque fueran serpientes, sino que era porque eran gemelos. Entonces, este personaje que gobierna junto a Tlactoani es, digamos, el gemelo femenino del Tlactoani. Pero no es que se pusieran a retozar juntos, no. Todo esto es sentido figurado, todo es en un sentido más bien sacro. O sea, es la comparte femenina. ¿Por qué? Porque el Tlactoani y el Cihuacóatl son elementos que están reflejando a la dualidad suprema, que es masculina y femenina al mismo tiempo, y por eso tienen toda la autoridad. Es el poder que se ejerce porque proviene de las divinidades. Ven ustedes, nos hemos asomado al mundo indígena, pero no paramos ahí. Es de tal riqueza que, por ejemplo, sabemos que hubo mujeres que se dedicaron a la poesía, lo cual es sorprendente vuelvo otra vez, en una realidad tan machista. Casi todos son poetas varones, pero se conservan versos, y les voy a leer un ejemplo de una poetisa llamada Macuilxochitzin, o sea, el tzin es un reverencial, Macuilxochitl es 5 flor, que escribe versos, y los escribe a la manera de los varones. Elevo mis cantos, yo, Macuilxochitl, con ellos alegro al dador de la vida, que comience la danza. A donde de algún modo existe, a la casa de él se llevarán los cantos, o solo aquí estarán vuestras flores, o sea, vuestra poesía, que comience la danza, dice Macuilxochitl. ¿Ven ustedes? O sea,
la mujer se nos está revelando, y yo no soy especialista en estudios de la feminidad en la época prehispánica, pero con esto que yo les he planteado, nos estamos ya asomando a un universo en el cual la mujer cumple con una función importantísima y se le reconoce como tal, aún en circunstancias plenamente machistas, militaristas, lo cual es innegable. Entonces, es una invitación, a fin de cuentas, para incursionar en estos temas con toda la seriedad y con todo el ¿cómo se llama? El arrojo que necesita para acabar de descubrir lo femenino, acabar de descubrir esta parte de la realidad, esta mitad del mundo que fueron las mujeres, sin las cuales la realidad antigua, la realidad prehispánica, hubiera resultado realmente imposible. Son las 8 de la noche, creo yo que damos tiempo a unas preguntas. Por lo pronto les agradezco muchísimo que me hayan escuchado con tanta paciencia y atención. Espero no haberlos aburrido. Gracias. Muchas gracias al doctor José Rubén Romero. Vamos a abrir un espacio de preguntas, por si alguien tuviera un espacio. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la conversación. Creo que quedó muy en claro el papel vital que tenían las mujeres en la época prehispánica, marcada por su rol en la fertilidad. Pero me surgió la duda de si existe algún testimonio a qué papel quizás se le relegaba a la mujer que fuera infértil. No. Bueno, a ver, hay un personaje muy interesante que cumple un rol político sustancial. Cuando los mexicas se instalan en Tenochtitlan, van a buscar, porque les conviene políticamente, a un gobernante en Culhuacán. Culhuacán es un centro vinculado con Tula, con toda la tradición política. Y llevan al primer gobernante mexica, que está emparentado con ellos, pero de origen culhuacano. Y con él viene una princesa que es estéril. Y resulta ser que para que surja el linaje de gobernantes, se hacen partos fingidos. O sea, la mujer aquella se pone en actitud de parir y le pasan a los niños nobles, hijos de otras mujeres y de otros, por entre las piernas para que fuera como si nacieran de ella. Era como un acto de legitimación de la nobleza. Pero esa es la única estéril que aparece ahí. No tengo yo otros datos, pero se trata de una noble y de una circunstancia muy, muy, muy especial, ¿no? Pero no aparecen. No, qué pena. Hola, muchísimas gracias. Me ha encantado la charla. Quería saber si habían mujeres que eran gobernadoras o reinas. Por supuesto, es algo que no está muy bien estudiado, pero sí. Vamos a ver, hay ciertas crónicas mexicas en las cuales se habla de Cihuatlactuani, o sea, de mujeres gobernantes. Lo que ocurre es que no hay uniformidad en la información, y no hay uniformidad porque, a ver, es una historia un poco complicada. Migran un conjunto de grupos étnicos muy bien diferenciados, cada uno con su historia y con su Dios. Y cuando México Tenochtitlan, cuando el grupo gobernante considera que está suficientemente madura la situación, lo que hacen es, en el gobierno de Ixcoatl, quemar los códices
queman los códices y entonces ya anulan las historias particulares, pero quedan tradiciones orales que después son registradas por los españoles o por los mismos indígenas en el siglo XVII, pero es en estas variantes donde aparecen mujeres gobernantes. Y hay un autor muy interesante que yo trabajé, que es un autor chalca, y él vive a finales del XVI, principios del siglo XVII. Y resulta ser que uno de los señoríos de Chalco, Chalco es una entidad al sur de los lagos del Valle de México, se queda vacante la sede, y entonces el virrey manda a un juez para ver quién tiene derecho a asumir el cargo. Y resulta ser que el juez, llamado Rodrigo de Rosas Xoecatzin, está a punto de nombrar a un personaje determinado, pero presionan los otros nobles. Entonces, bueno, finalmente nombra a quien debía nombrar, pero el prurito del juez era que a este señor le venía la nobleza por el lado femenino. Y entonces Chimalpain, cuando recoge la historia, él argumenta, este señor no sabe nada del pasado, porque en el pasado hubo mujeres gobernantes y se pasaba la nobleza a través de la mujer. Y luego, lo más interesante es que dice, como en España. Entonces da todo el árbol genealógico de los reyes, desde Don Pelayo hasta Felipe II, y para argumentar que había habido mujeres que habían cumplido con roles políticos. Pero es algo que no está muy bien estudiado porque es dispersa la información, pero por supuesto que sí hubo gobernantes mujeres. Gracias. Hola, doctor. Muchas gracias por esta charla. Encantadísimo escucharlo de un lado del océano o de otro. Y yo quería preguntarle de forma muy puntual si podría desarrollar un poco más de información sobre el rol que tenía la Cihuacóatl. No, el Cihuacóatl. El Cihuacóatl. Se refiere a él como el Cihuacóatl. Sí, precisamente Durán da elementos para aquilatar las funciones que cumplía el Cihuacóatl. El Cihuacóatl era, Durán dice que era el virrey, o sea, era el alter ego del Tlactuani, era la otra parte del Tlactuani. Y era un personaje que funcionaba, por ejemplo, en las guerras. Hay muchas guerras y de ellas da cuenta Durán en el Tratado Primero, en donde narra que no va el Tlactuani a la guerra, sino va el Cihuacóatl. Señaladamente hay una campaña que organizan los mexicas para conquistar Michoacán y es una empresa totalmente fallida y regresan vencidos, pero se sabe que en las guerras él funcionaba como el gran jefe de los ejércitos, que era una función que correspondía al Tlactuani. Luego también, en el ámbito de la jurisprudencia, por ejemplo, el Cihuacóatl presidía un tribunal que era como la última instancia en los pleitos, cuya solución correspondía al Tlactuani, pero el Tlactuani delegaba esa función en el Cihuacóatl. Entonces, y por otro lado también en materia religiosa, en donde el Tlactuani cumple funciones también sacerdotales, en ocasiones es el Cihuacóatl el que entra al quite y lo sustituye en determinadas ocasiones, ¿no? en determinadas funciones. Pero por supuesto, es digamos como el virrey, está a un lado del Tlactuani. No es la figura importante del Tlactuani, y además hay un proceso histórico. Hay un personaje que es Tlacaelel, que es el gran Cihuacóatl,
Y curiosamente después en las crónicas sí van apareciendo Cihuacóatl, pero ya no tienen la importancia de Tlacaelel. Incluso sabemos que cuando llega Cortés hay un Cihuacóatl, pero el Cihuacóatl no tiene la importancia y el peso que tuvo Tlacaelel, ¿no? Claro, Tlacaelel funciona en un momento en el que el Estado mexica se está conformando. Entonces, bueno, espero haber respondido, Elik. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la ponencia. Bueno, mi pregunta es acerca de las Cihuacóatl como divinidades y Coatlicue. Si pudiera abundar un poco sobre estas divinidades femeninas. Claro. Bueno, Coatlicue es una deidad muy importante. O sea, Coatlicue es la tierra finalmente. Y en los mitos, Coatlicue aparece como la madre de los dioses, ¿no? Vinculada, digamos, es un desdoblamiento de otra divinidad llamada Teteo Inan, ahí sí propiamente madre de los dioses. Teteo es el plural de Dios, Teteo. Inan es su madre de ellos. Teteo Inan es la madre de los dioses, por otro nombre, Tosi. Tosi significa nuestra abuela y está vinculada precisamente con Coatlicue. Y Coatlicue es la madre de los dioses porque en los mitos, por ejemplo, Coatlicue es aquel personaje que barriendo el templo se encuentra un plumón, se lo pone en el seno y queda preñada. Y entonces sus hijos, que son las estrellas, o sea, Coatlicue es la tierra por excelencia, sus hijos son las estrellas y comienzan a ponerse de acuerdo para pues matarla porque ha faltado al honor que le corresponde como madre de todos ellos. Y en Coatepec, en el Cerro de la Serpiente, da luz a Huitzilopochtli, que es el último de los dioses, que mata a las estrellas y que mata a su hermana, que es Coyolxauhqui, que es la luna. Entonces, es un personaje central. Y las representaciones de Coatlicue son muy diversas. La más compleja es la que se conserva en el Museo de Antropología, que es ese inmenso monolito del cual Justino Fernández, que fue el que le estudió con mucha asiduidad y cuidado, dijo en los años 50 que tenía la belleza de lo terrible. Bueno, don Justino trató de darle la vuelta, pero en realidad no es una pieza de arte la Coatlicue, es una pieza de museo, cosa contraria a la Coyolxauhqui que se encontraron en el Templo Mayor. Esa sí es una pieza de arte, porque hay la manera como se distribuye el cuerpo desmembrado de la diosa en un campo circular es realmente un atisbo estético maravilloso. Pero es la diosa madre Coatlicue, la diosa madre de las estrellas, de los innumerables guerreros del sur, de los Tzenzonhuiznahuaque, y la diosa madre de Huitzilopochtli, ni más ni menos, que nace ya armado, es el sol finalmente, Huitzilopochtli, y nace ya armado y brilla, sus armas son los rayos del sol, y por supuesto madre de la luna también, que muere decapitada, y como tierra es el elemento fértil de la naturaleza. Es importantísima la Coatlicue. Bueno, una última pregunta. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntar, tú hablaste de los mercados al principio como un acto ritual y tuve una experiencia en el 2017 con los sismos en Juchitán, donde en el mercado básicamente todos los puestos estaban
liderados por las mujeres. Hablaban zapoteca y si una persona preguntaba el precio de algún artículo, se comunicaban entre zapoteca con todos los del mercado para no rebajar el precio que había dado el primer puesto, ¿no? Y era una situación muy peculiar porque claramente se habían caído muchas casas en ese sismo y demás, y el mercado estaba totalmente destruido, estaba en la plaza principal. Y todas las reuniones sobre la reconstrucción del mercado y todo, eran las mujeres las que llevaban todo el rol del mercado. Mi pregunta es referente a si hay algún símbolo vivo, no sé si esa es una situación que venga de mucho tiempo atrás, ¿no? Donde los mercados son regentados por mujeres, si hay una situación en México en donde podamos ver actualmente ese rol de la mujer que tenía en tiempos indígenas hasta la fecha. No, y además Juchitán es muy característico. El peso de la mujer en esa región es inmenso, o sea, son verdaderas matronas. Ahí los hombres se desdibujan frente a esas mujeres tan recias. Creo que es un caso muy específico, pero en todo caso, lo que yo podría decir es que no se percibe en la actualidad en los mercados un rol de la mujer tan importante como el que usted señala en Juchitán. Por supuesto que hay vendedoras, pero no alcanzan este protagonismo que se puede notar concretamente en la región de Juchitán, del Istmo, todo esto, de Tehuantepec y todo esto. No se llega tanto. Y se ha perdido ciertamente la sacralidad del mercado. Pero si ustedes ven, por ejemplo, donde es Zempoala, en Veracruz, hay una estructura que corresponde al mercado y está el símbolo del mercado, que es un círculo con ciertas ornamentaciones, es el mercado, pero eso está vinculado con la sacralidad del mercado, ¿no? Eso es muy importante. Muchas gracias. De parte de Fundación Casa de México en España, doctor, le damos las gracias por habernos acompañado esta tarde. Fue una ponencia muy enriquecedora. Gracias también al Centro de Estudios Mexicanos UNAM España por hacerlo posible. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Les esperamos en las próximas actividades relacionadas con esta exposición y que tengan buena noche. Gracias.